Señor de señores. Oh, pero que se escuche en el cielo, que sabe que nuestro Señor, hay una bondad sobre nosotros, hay una fidelidad sobre nosotros. El Dios que no te falla, el Dios que no, oye, que te perdonó, que te sacó de donde estabas y te puso donde estás, que todavía tiene planes contigo. Habrá alguien que pueda dar una alabanza de gloria al Señor. Tómate estos próximos segundos y dile al Señor: Padre, gracias por tu fidelidad sobre mí. Gracias por tu amor sobre mí. Gracias, Señor, porque estás en mi vida. Gracias porque te has revelado. Oh, gracias porque me has traído hasta aquí. Porque has cuidado de mí, de mis hijos. Oh, porque tienes un plan para mi vida. Oh, yo creo que en esta mañana la iglesia de Jesucristo puede tomar ahora un minuto y darle un aplauso al Rey de Reyes. Pero que se escuche en el cielo, porque esto es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice: aleluya, aleluya. Te puedes sentar. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Gracias al ministerio de adoración, al ministerio de danza. Wow, la presencia del Señor es poderosa. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos del Señor? Yo creo que hoy es un gran día. Siempre que estamos delante de la presencia del Señor, algo puede suceder y algo está dispuesto para ti. Yo creo que si llegaste acá hoy, como siempre te comparto, no es un día más. Es un día donde el Señor puede hacer algo contigo. Puede cambiar, transformar, puede revelar algo que tiene para ti. Así que el día de hoy, yo creo que este mes es un día maravilloso, porque este mes el tema de la serie que comenzó poderosamente el pastor Billo la semana pasada, el tema es desatando el poder del reino de Dios sobre tu vida. Yo creo que este tema es uno de las cosas más importantes sobre nuestra vida, porque cuando Jesús vino a este mundo, lo que Él siempre quiso establecer fue el reino de los cielos. Entonces es maravilloso saber que este mes el Señor tiene algo poderoso sobre tu vida, tiene algo que quiere entregarte, porque la razón o el enfoque de esta serie es cómo vivir bajo los principios del reino de Dios y cómo poder experimentar su gloria aquí en la tierra. O sea, ¿qué me estás diciendo, pastor? Cómo lo que ya tú cargas, cómo lo que Dios ya ha puesto en ti, porque todos los que hemos recibido a Cristo cargamos un reino dentro. Y ese reino carga un poder y carga una gloria. Pero entonces, ¿cómo podemos operar desde ese reino, recibiendo o manifestando o experimentando lo que Dios ha hablado de ese reino sobre su vida? Entonces, la semana pasada, el pastor Billo abrió esta serie y uno de los puntos que utilizó fue: cuando desatamos el poder del reino de Dios en nuestra vida, significa que estamos liberando, activando las bendiciones, la autoridad que están dispuestas para la vida del creyente. O sea, que cuando estamos hablando de desatar, es liberar, libertar o activar aquello que ya está dentro de ti. Yo creo que, oye, ¿cuántos fuimos bendecidos con esa serie la semana pasada con Billo? Amén. Tenemos un gallito ahí, ¿verdad? Yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas en Casa de Bendición. Yo quiero que tú sepas que el día de hoy el Señor va a entregarte herramientas para que eches en tu mochila, para que sigas creciendo en lo que el Señor tiene para ti. ¿Sabes que el versículo clave de o dos versículos claves que son para esta serie son Mateo 6:33? Eso dice: mas buscad el reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Interesante, porque te habla de el reino, te habla de justicia y te habla de cosas que son añadidas. El problema es muchas veces que nosotros estamos buscando las añadiduras antes de buscar el reino.
entonces es diferente. Buscad el reino de Dios, o sea, vivir bajo el gobierno del cielo. Entonces buscad o experimentar su justicia, que Cristo es nuestra justicia, o sea, vivir de acuerdo a Cristo en nuestra vida. Y dice que todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que necesitas, tu provisión, tu pareja, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo lo demás que Dios sabe que tú necesitas, se te será añadido cuando vivimos según el reino de Dios. Entonces Lucas 17:21 dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ese es el segundo versículo principal de esta serie, pero hoy te voy a compartir varios versículos que respaldan el fundamento de esta serie. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que queremos desarrollar? Primero, ¿qué es el reino y cómo opera y qué lo respalda? ¿Qué es el reino? Mira esto. ¿Cómo opera y qué lo respalda? ¿De qué estamos hablando? Número 2, ¿qué somos en el reino? O sea, ¿qué posición tenemos dentro del reino? ¿Cómo Dios nos ve dentro del reino? ¿Qué somos? Entonces, luego tenemos cómo experimentar su poder y su gloria. 3 cosas importantes. ¿Cómo experimentar ese poder y su gloria? Usted no puede ser un cristiano solamente de teoría. Tiene que ser un cristiano de poder. Que cuando tú hables, las cosas sucedan. Que cuando tú salgas, tú sabes que tú cargas un reino. Y ese reino que te acompaña, cuando tú hablas, tiene un respaldo por el poder de Dios. Entonces, cuando Jesús enseñó a orar, es maravilloso porque lo primero, él dice, pero ¿cómo oramos? Le dicen los discípulos. Dice que Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, venga, sea hecha. Hay veces que oramos y no nos damos cuenta. Estamos orando, pero lo que está estableciendo Jesús en ese momento es, lo que está operando en el cielo, yo necesito que opere en la tierra. Por eso es que Juan el Bautista decía antes de Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús luego dijo, el reino de Dios está entre vosotros. O sea que hay un gobierno que se establece en el cielo, que Dios quiere que sea así mismo en la tierra. Por eso la Biblia dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero mira qué interesante, más adelante dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Interesante, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, aquí encontramos 3 palabras importantes, reino, poder y gloria. Aunque estas 3 cosas operan juntas, tenemos que saber que son distintas. Una respalda a la otra. Dice reino, poder y la gloria. Entonces, ¿qué es el reino? El reino es el gobierno del cielo. En el reino hay leyes, en el reino hay legalidades y en el reino hay ilegalidades. A nosotros se nos hace un poquito difícil a veces entender este tema porque nosotros estamos acostumbrados a la democracia. Usted vota por su gobernador, usted vota por su alcalde, pero en un reino no se vota por nadie. En un reino, lo que el rey dice, eso es lo que se establece. Y es importante porque en la democracia, usted vota por alguien que va a hacer cualquier cosa. En el reino, Dios te elige. Dios dice, escucha bien, cuando tú vas a hacer algo en el reino, a ti nadie vota por ti, a ti el rey te elige. Aquí no hay votación ninguna. Aquí el rey dijo, yo elijo a Ricardo. Ricardo es el pastor que yo hablé. Oh, Fuster es el evangelista que yo digo. Oh, Dan Yaer es el profeta que yo estoy hablando. Oh, pero hay alguien que pueda entender esto. Y cuando el rey declara, hay un poder que lo respalda. Ningún gobierno puede establecer una ley sin tener una fuerza que lo respalde. Por eso que usted ve
que el gobierno de nosotros, sea Estados Unidos, establece una ley y tiene las Fuerzas Armadas, tiene la policía, porque hay un poder que lo respalda. Para establecer el decreto que se estableció. Entonces es importante que la autoridad y las leyes del reino sean cumplidas. Ahora bien, ¿qué es el poder? Hablamos un poquito del reino, voy a introducir un poco más. ¿Qué es el poder? Dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuyo es la gloria. Entonces, ¿qué es el poder? Es la fuerza sobrenatural que respalda lo que establece ese reino. Es lo que hace que el decreto que Dios habla sea cumplido. Cuando Dios establece sanidad sobre tu vida, hay un poder que lo respalda. Cuando Dios dice, tú vas a ser libertado de la depresión, hay un poder que lo respalda. Cuando el Señor, cuando el reino establece un decreto sobre tu familia, que nada lo puede tocar ni nada lo puede dañar, hay un poder que lo respalda. Entonces tú estás hoy viendo lo que tú estás estableciendo. Porque no es lo mismo, muchas veces estamos operando bajo el reino, pero no tenemos el conocimiento de cómo estamos operando. Entonces el Señor lo que hoy está hablando y lo que te está entregando es el conocimiento de cómo opera el reino del Señor. Entonces ese poder respalda lo que el reino ordena, lo que el reino decreta, lo respalda ese poder. Ahora bien, ¿y qué es la gloria? Es importante esto. La gloria es la presencia del Señor, es la atmósfera que se establece en la tierra cuando el poder del Señor y el decreto del reino es establecido. Por eso es que cuando usted empieza a cantar, usted empieza a adorar, usted empieza a alabar, que entra en esa presencia del Señor, empieza la atmósfera del Señor a empezar a establecerse, empiezan cosas a pasar por el poder sobrenatural que ha establecido el reino aquí en esta tierra. Entonces el reino es el gobierno, entonces el poder respalda lo que el reino establece y la gloria es esa atmósfera en la cual tú y yo entramos, vivimos, experimentamos de día en día. Entonces es importante saber eso. Ahora bien, si profundizamos un poco en el reino, vemos que Jesús vino a traer no una religión, sino un reino. Si vamos a la Escritura, los 3 años y medio del ministerio de Jesús, su enfoque principal era enseñarle a sus discípulos cómo operaba el gobierno del reino de Dios, cuál es su poder y cuál es su gloria. Por eso es que usted ve que cuando Jesús empezaba a enseñar, decía, el reino es semejante a un tesoro. El reino es semejante a una semilla de mostaza. De manera que pudieran entender ese nuevo gobierno, lo poderoso y lo valioso que era. Pero entonces, para nosotros poder operar desde ese reino, tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un nuevo entendimiento de lo que Dios está trayendo. Por eso era tan difícil en ese momento para los fariseos el poder entender cuál era ese gobierno. Porque era un gobierno diferente. Era un gobierno que traía unas legalidades. El reino es un gobierno del cielo. Pero ese reino no es un lugar físico. Es el sistema de gobierno, de autoridad, de leyes, de justicia y la cultura del cielo siendo implantadas en la tierra a través de nosotros. El reino de los cielos va a ser establecido en esta tierra mediante ti y mediante mí. Por eso la palabra dice, id y predicar el evangelio. Pero déjame no adelantarme. Hay cosas
que son legales en ese gobierno del reino y otras que son ilegales. Romanos 14:17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese reino está en nosotros mediante el Espíritu Santo que vino a vivir en ti cuando nosotros nacimos de nuevo mediante la fe en Jesucristo y mediante el arrepentimiento. Por eso es que cuando usted llega a la iglesia y cuando tú empiezas a vivir una nueva temporada, lo primero que hace el Espíritu Santo es que te convence de pecado y viene el arrepentimiento. Por eso Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, le estaba diciendo, dejen de vivir de la manera actual y entonces puedan dejar operar en nosotros el reino de los cielos. Entonces nosotros entramos a ese reino mediante el arrepentimiento, la fe en Jesucristo y, dice la Escritura, y mediante el bautismo. Entonces tú dices, ¿por qué me estás explicando esto? Porque es el orden correcto para que tú y yo podamos ver cómo el reino opera en nosotros. Ahora bien, mira esto, Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios no es solo para el cielo. El reino de Dios es la autoridad presente. Es el gobierno presente. O sea que cuando usted nace de nuevo, mediante el arrepentimiento, la fe y la obra del Espíritu, usted ahora no solo, escucha bien, se le perdonan sus pecados, sino también que vino a vivir en usted un reino y usted ahora viene a ser ciudadano de ese reino. No solamente Dios viene a perdonar tus pecados, el Espíritu Santo viene a depositar un reino dentro de ti. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es un ciudadano del reino? Tú dices, pero ¿qué es? Porque esa es tu posición. Por eso al principio le decía, ¿qué somos en el reino? Pues dentro de un reino hay ciudadanos, dentro del gobierno. Si tú vas a Estados Unidos, o somos, ¿verdad? Somos americanos porque nacimos en el territorio americano. Exactamente con el reino establece algo interesante. La única manera para poder ser ciudadanos del reino de los cielos es cuando nacemos dentro de ese reino. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando recibimos al Señor como nuestro Señor. Entonces, ese ciudadano, ¿qué es lo que posee? Posee los mismos derechos que Cristo. ¿Qué es lo que tú posees? ¿Qué es lo que tú y yo poseemos? Los mismos derechos de Cristo. ¿Por qué? Juan 1:2 dice, mas todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mira lo que dice Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que el ciudadano posee los mismos derechos que Cristo. Así que usted entra al reino mediante el arrepentimiento y mediante haber nacido de nuevo. Ahora bien, ¿qué cargamos nosotros como ciudadanos? Hay cosas que tú y yo tenemos dentro que Dios quiere que la puedas desatar. Por eso es que esta serie se llama Desatando el poder del reino de Dios en nosotros. Entonces, por eso hoy el Señor está estableciendo este principio en tu vida
para que podamos ver cómo, siendo ciudadanos del reino, muchas veces no nos damos cuenta y estamos operando como si no lo fuéramos. Entonces el ciudadano del reino tiene unos derechos. Tú tienes un derecho. Tú como ciudadano, usted tiene un derecho establecido. Y tú dices, pero ¿y cómo lo puedes comparar, pastor? Bueno, para que nosotros podamos entenderlo, usted sabe que el ciudadano americano, somos nosotros, ¿verdad? Tiene unos derechos. Tú puedes ir a un país, puedes ir al otro, porque tú naciste y eres ciudadano americano. Ahora bien, exactamente así es nuestra ciudadanía del reino. También tiene sus derechos. Y entonces, ¿cuáles son sus derechos? La sanidad es tu derecho. La salvación es tu derecho. La libertad es tu derecho. La prosperidad es tu derecho. Pero porque lo merecemos, no. Porque Cristo pagó por tus derechos en la cruz. Porque Cristo un día dijo, ¿sabes qué? Yo voy a establecer mi reino, pero para que puedan entrar a ese reino, necesitan ser ciudadanos de ese reino y puedan tener los mismos derechos que yo tengo y establecerlos en ese reino. Entonces es importante que tú sepas que cuando tú vas a orar, tú debes orar sabiendo que hay un derecho de parte del Señor sobre tu vida. Tú tienes que declarar lo que el Señor habló en la cruz. Porque si no, muchas veces es que yo no sé si yo pueda tener sanidad. Sí, tú tienes cuando estás en Cristo el derecho de ser sano. Ya, pues yo no sé si tengo, ¿verdad? De alguna manera yo pueda ser libre. Tú tienes el derecho de ser libre. Porque si no estás anulando lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces es importante que tú digas, sí, si es tu voluntad. No, ya su voluntad está. Sí, su voluntad es sí. Por eso es que la Biblia dice, que le preguntaban a Jesús, ¿tú quieres? ¿Puedo ser sano? Y Jesús decía, sí, sí, yo quiero que tú seas sano. Y es importante que sepas que hay legalidades que te pertenecen. Que no puedes permitirle al enemigo que no te deje experimentar lo que es tuyo. Porque dentro de ti hay un reino. Ahora también, en este reino hay ilegalidades. Dice, ¿qué me estás hablando? Que hay cosas que no operan en el reino. Y tú tienes el poder de echarlas fuera en el nombre de Jesús. ¿De qué me estás hablando? La enfermedad no es parte del reino. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay dolor. En el cielo no hay tristeza. Usted sabe, cuando usted repite muchas veces, a lo mejor lo hemos repetido, ya tu familiar está descansando, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Usted sabe qué está diciendo ahí. Que al lugar donde entró, allí, al lugar eterno, allí la enfermedad es ilegal. Allí no hay enfermedad. Allí la tristeza no es legal, porque es un reino que se maneja con unas leyes y una autoridad diferente. Pues ese es el reino que Dios está trayendo dentro de ti. Eso es lo que cargamos. Entonces tú dices, pero entonces, si mi sanidad es un derecho, si mi restauración es un derecho, ¿de qué manera nosotros podemos experimentarlo? ¿Y por qué a veces no podemos experimentarlo? Porque a veces no lo vemos experimentado. Quitaría la palabra no podemos, porque en Cristo todo lo puedes. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque hay un reino de ti. Hay un reino dentro de ti. Y en ese reino hay cosas que pasan sobrenaturalmente, porque en el ambiente, aunque sea por eso el Señor decía, el reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está diciendo, la misma sanidad, el mismo gozo, tú tienes dentro de ti la oportunidad de experimentarlo, de vivirlo. Entonces,
Dice la Biblia que Jesús pagó en la cruz por nuestros derechos, derrotando a Satanás mediante su muerte y su resurrección. Le quitó toda autoridad. Pero, ¿cómo siendo creyentes podemos cederle espacio o influencia al enemigo? Yo quiero que esto es un principio que es importante que tú lo tengas dentro de ti. El enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, ninguna. No tiene potestad, no tiene fuerza. El enemigo está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz. Y al creyente no tiene oportunidad de poder tener autoridad sobre tu vida. No la tiene. Esto es punto y se acabó. ¿Sabe? No hay otra cosa. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, dice, todo está listo. Lo que está estableciendo es que él fue al mismo infierno, le quitó las llaves del Hades, lo derrotó, subió al Padre, se sentó a la diestra y dijo, ahora yo quiero que este reino y esta autoridad y estas llaves se manifiesten en la tierra por medio de mi pueblo. Entonces esto es interesante. Cuando nosotros le cedemos espacio al enemigo, ¿cuándo le podemos dar una supuesta autoridad al enemigo? Cuando desobedecemos. La desobediencia le da fuerza al enemigo. Se me fueron los amén barranca abajo. Yo sabía que esto iba a pasar. No es que Satanás recupere legalmente la autoridad que Cristo le quitó, sino que le damos lugar en nuestra vida. Por eso Efesios 4:7 dice, no deis lugar al diablo. No es que tiene autoridad, es que le das lugar. ¿Con qué? Con tu desobediencia. Oh, pero habrá alguien que pueda decir amén. Porque todos a veces le damos lugar sin darnos cuenta. Entonces es importante. Ahora bien, ¿qué es lo contrario? Nuestra obediencia activa nuestra autoridad sobre el enemigo. Así como la desobediencia le da espacio al enemigo, así nuestra obediencia le quita toda autoridad, activa nuestro poder y establece el reino sobre el enemigo. Por eso la Biblia dice que ninguna altimaña del enemigo puede prosperar. Si te das cuenta, no dice autoridad, altimaña. Si te das cuenta, en ningún lugar de la Biblia establece que que a los hijos de Dios el enemigo puede detenerlos. No hay. Porque es importante que sepas que lo que hacemos nosotros sin darnos cuenta, que es el sistema de este mundo, porque así como nosotros tenemos un gobierno, el enemigo tiene un sistema, porque él no puede gobernar, porque Dios le quitó la autoridad. Pero él tiene un sistema. Él quiere hacerte creer. Él quiere que tú le des espacio para mantenerte quizás doblegado donde tú tienes que estar en autoridad. Porque él sabe que cuando tú te levantas en obediencia, empiezas a establecer el reino, no hay nada que él puede hacer. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de ti. Porque no tiene autoridad. Oh, habrá alguien que pueda darle gloria al Señor. Entonces tú estás siendo empoderado para que tú camines y tú sepas que además de su pasaporte, tú tienes un pasaporte que dice ciudadano del reino de los cielos. Yo soy parte de este reino. Entonces Dios necesita que tú no cedas terreno, no cedas espacio al enemigo mediante la desobediencia. Es importante, dice, pero ¿cómo a veces desobedecemos? Muchas veces hay cosas que están dispuestas para ti, que tienes que permitirte operar en ellas, que tienes que permitirte caminar en ellas, porque si no estás a punto de la desobediencia. El enemigo siempre va a ponerte la plataforma para que tú quieras vivir
según el sistema del mundo, que parece bueno, porque el sistema del mundo te hace creer que es aquí ahora. La vida es una, hay que gozarla. Vívela como tú quieras. ¿Usted no ha visto eso en las redes? No, señor. Usted y yo vivimos según un reino y según un gobierno. Usted tiene autoridad. Cuando usted llega cargando el reino de los cielos, la atmósfera tiene que cambiar. Por eso es que cambia, porque tú cargas un reino. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo que lo vino a traer en ti. Y es importante que sepas esto, porque a veces estamos pensando que el enemigo está sobre nosotros y el enemigo dice la palabra que está bajo tus pies. Entonces es importante que sepas que cada vez que tú obedeces a Cristo, te fortaleces en la autoridad del reino que llevas dentro. Cada vez que le dices al enemigo, tú no tienes parte ni suerte conmigo, y te paras sólido y empiezas a decir y empiezas a... Por eso es importante que podamos entender que este reino tiene que haber una transformación de nuestra mente. Por eso Pablo predicaba y decía que nosotros estamos siendo perfeccionados de día en día mediante la renovación de vuestra mente. Porque antes tú respondías de una manera, pero hoy respondes de otra. ¿A causa de qué? A causa del reino que está dentro de ti. Y ese reino es el Espíritu Santo quien lo trajo. Por eso la Biblia dice, y recibiréis poder. Cuando estaban allá el día de Pentecostés, Jesús le dice, yo me voy al Padre, pero le voy a enviar a uno que es el Consolador, que estará con ustedes. Eso nos aplica a nosotros, eso no es para ellos, es para ti y para mí. Es lo que estamos viviendo hoy, porque Cristo no ha venido, la segunda venida de Cristo todavía no se ha establecido. Él vino y volverá. ¿Cuántos lo saben? Entonces es importante que sepas, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿para qué tú quieres el poder? Para decir, yo soy poderoso. No es para eso. Es para que tú ejerzas el poder en un sistema oscuro y establezcas el reino del Señor. Dios te da el poder a causa de lo que eres ciudadano del reino. Yo creo que yo cuando salga de aquí voy a poner en mi historia, yo soy ciudadano del reino. ¿Sabes por qué? Porque es que tú tienes que empezar a internalizar quién tú eres en el reino del Señor. Habrá alguien que pueda entender eso. Yo camino como un ciudadano del reino, porque dice la Escritura que nuestra ciudadanía es de los cielos. O sea, somos todo lo que está establecido en el cielo, me aplica a mí. O sea que tu forma de hablar tiene que ser diferente, tu manera de actuar tiene que ser diferente y tu manera de esperar en Dios tiene que ser distinta. Tú no puedes ser una víctima. Tú tienes que ser el protagonista del poder de Dios en esta tierra. Es importante que tú te levantes el día de hoy y puedas ver esto. El reino es una realidad presente, no solo futura. Porque muchas veces venimos cada día esperando, pues ya yo soy salvo, pues yo voy a vivir en esta vida, pues como la vida me trate, pero yo soy salvo. Dios no quiere que vivas así. Entre más dificultades yo vivo, más el Señor se está glorificando en mí. Sí, no pase la línea. Los procesos te forman, pero tú no estás destinado a vivir en el desierto. Tú estás destinado a vivir en la tierra prometida, donde hay abundancia, donde no hay escasez. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Eso es escritura. Entonces muchas veces pensamos que esto es para el cielo. No, Señor. Esto es para el ahora. Entonces cuando tú ves la vida desde el reino, tu vida es diferente.
Jesús luego dijo, el reino de los cielos está entre nosotros. Y se fue. Y te lo dejo aquí, en medio de nosotros. Si usted supiera que el reino de los cielos tiene una autoridad y un poder tan grande, mayor, que puede cambiar todo lo que tú estás viviendo hoy. Todo lo que tú estás viendo está establecido. Bueno, la Biblia dice que Dios permite y no permite. El poder de Dios es sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que ese poder que estaba en Cristo es derecho del ciudadano, del hijo, aquel que fue llamado hijo. Habrá hijos aquí en esta mañana. Habrán hijos que digan, yo soy hijo del Señor. Sí, es importante que tú puedas establecerlo hoy. Y ya me quedan muy pocos minutos y se me fue rápido esto. Tú no tienes que esperar. Entonces, ¿cómo yo establezco el reino? Siendo íntegro. ¿Cómo yo establezco el reino? Caminando en libertad. No esperando porque alguien haga algo por ti. Hazlo tú por él. No esperando que el enemigo se escocote. La Biblia dice, orad por sus enemigos. Interesante porque José es un ejemplo poderoso. Dios le dijo en un sueño, porque Dios siempre te va a dar la palabra y te va a decir al final, pero tú tienes que vivir el proceso, porque si te dijera el proceso, tú no llegabas al final. Tiene que decirte tu destino. O sea, a José le dijeron, tú vas a gobernar, pero empezó un proceso. Pero él tenía que establecer el reino. Y donde quiera que estaba, sea en la casa de Potifar, fue íntegro. Cuando la mujer de Potifar se levantó, él le dijo, ¿cómo yo le voy a fallar al rey? Se levantó en autoridad y estableció la autoridad aquí. Eso es reino. Se fue de ahí, cayó en la cárcel, porque este sistema quiere oprimirte. El reino quiere liberarte. La Biblia establece que este mundo va de mal en peor, pero el reino que tú perteneces va de gloria en gloria. Por eso somos la luz del mundo. Por eso Deuteronomio 28 dice que tú eres gente especial. Es diferente. No es igual. Y es importante que lo vivas y lo sepamos. José en la cárcel, después de la cárcel de Potifar, él siguió manifestando el reino. ¿Y qué pasaba? Dios lo seguía levantando. Siendo oprimido, él bendecía. Yo no sé si tú estás siendo oprimido. Yo no sé si están siendo injustos contigo. No lo sé, Dios lo sabe. Pero en medio de esa circunstancia, mantente fiel a tu integridad y tu autoridad. Porque Dios te va a dar la victoria. Dios te va a levantar y va a cumplir sobre ti lo que Él dijo. Así que no importa lo que estés viviendo, el reino que tú cargas es mayor. La Biblia dice que luego de allí fue llevado José delante del faraón, el que reinaba, el gobernador. Y dice que allí él vio la integridad de este hombre. ¿Por qué? Porque él seguía haciendo lo que tenía que hacer en medio de momentos difíciles. Entonces es importante que tú sepas que el día de hoy el Señor te está llevando a que puedas vivir el reino en tus mejores tiempos y en tus momentos más difíciles. En momentos maravillosos y en momentos de dificultad. Porque tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios, ciudadano del reino, que hay un reino dentro de ti que se establece con poder para que puedas vivir en la presencia del Señor y ver su gloria.
Ponte de pie ahí donde tú estás. Tú le puedes dar un aplauso al Señor. Entonces, el reino demanda una decisión. El reino demanda una decisión. Pero produce frutos. Para poder operar desde el gobierno del reino, necesitamos un cambio de mentalidad. Mateos 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes que la palabra arrepentimiento es un cambio de dirección? Arrepentimiento es cambiar de dirección. No voy a seguir viviendo como estaba viviendo. No voy a seguir pensando como estaba pensando. No voy a seguir experimentando lo que yo sé que yo no debía experimentar. Voy a hacer un cambio de dirección. Entonces el Señor te trajo aquí porque el Señor quiere que tú hagas un cambio de dirección. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que hacer un cambio de dirección. De decirle al Señor: está bien, estuvo hasta aquí. Ay, yo lo entendí. Hoy tengo que arrepentirme. O sea, dice la Biblia, decía, pues Juan el Bautista era tan poderoso que decía: arrepentíos. O sea, primero le dice: cambia de dirección, porque hay un reino que se está acercando. Desde que tú estás llegando aquí, desde el primer día que tú te acercaste a Jesús, hay un profeta, hay una palabra diciendo: cambia de dirección. Porque la dirección que el reino quiere darte es muy superior, es poderosa, es de bendición. Por eso dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia. O sea, camina según su gobierno, caminando como heredero. Y dice: y las demás cosas serán añadidas. El problema está en que hemos vivido todo el tiempo viendo un sistema que te dice: tú necesitas las añadiduras. Y el Señor te dice, el sistema te dice: tú tienes que buscar esas añadiduras. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que tener dinero. Tú tienes que tener una familia. Si tú no estás ahora mismo con un trabajo, si tú se te pasó la fecha y no te has casado, ya tú estás... Te empieza a poner etiqueta. Y el Señor te dice, y el Señor te dice, y el Señor te dice: no caigas en la trampa de buscar lo que yo tengo para entregarte a ti. No caigas en la trampa. Dios lo tiene preparado. Porque Él viene de tu futuro de bendición a tu presente, a darte una palabra que restaura tu pasado y te impulsa a tu futuro de bendición. Por eso estás acá hoy. Por eso el Señor te trae a la casa de Él. Por eso el Señor te sale al encuentro. Porque Él quiere que podamos vivir. Él estableció un gobierno. Él dijo: esto está aquí y yo necesito que mi pueblo gobierne. Y tú eres el pueblo del Señor. Autoridad, poder y gloria. El Señor quiere que tú manifiestes. Por eso es que el Señor te da oportunidades. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? La semana que viene se los voy a decir. Dios tiene algo maravilloso. Y Dios quiere que tú hoy cambies de dirección y que tú puedas decir: ¿sabes qué? Hay veces que decimos: pero pastor, esta es la mentira más grande del enemigo. Es que yo estoy bien. Es que yo no necesito, yo me siento bien, estoy haciendo lo bueno. No hago cosas que no dice la Biblia. Pero estás manifestando el poder de Dios aquí. Pero estás manifestando quién tú eres. Estás experimentando el poder del Señor. El Señor quiere que tú vivas experimentando su poder.
El Señor quiere que todo lo que Él te da, familia, empresa, amigos, ministerio, manifiesten el poder del que te llamó y del que te hizo hijo y que te hizo ciudadano y que dio la vida por ti. Nadie más va a dar la vida por ti más que Él. Y esto es tan poderoso que Él dio la vida por ti aún sin saber si tú lo ibas a aceptar. Imagínate si ese varón ama. ¿Usted daría la vida por un enemigo de usted? La Biblia que éramos enemigos de Él. Póngase a pensar en su humanidad, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Porque Él no te va a exigir nada que Él no haya vivido. Antes de entrar al ministerio estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, padeciendo todo lo que tú y yo podemos padecer y aún más. Yo creo que a veces nunca vamos a llegar a padecer lo que Jesús padeció. Él no te va a pedir algo que Él no haya padecido. Y ahí dice la Escritura, que en ese momento, allá, aún siendo enemigos de Él, porque no lo conocíamos, Él dio la vida por ti. Y dijo, yo voy a dar la vida por Él porque yo lo amo. Porque Él va a tu futuro de bendición. Y viene a tu presente y dice, yo te tengo algo maravilloso. Yo te tengo una familia. Yo tengo planes. Yo tengo bendición. No permitas que nada pueda detener lo que Dios habló de ti. Nunca permitas que el enemigo tenga espacio. Acuérdate de esto. Cada vez que desobedecemos, le damos espacio al enemigo. Pero cuando obedecemos, ejercemos la autoridad sobre toda tiniebla, sobre toda enfermedad, sobre toda tristeza, sobre todo dolor, sobre todo lo que estás viviendo. Tu obediencia establece la autoridad. Párate firme y no des lugar. Párate firme y no des lugar. ¿Y quién me va a ayudar? El Espíritu Santo que está en ti. Pero somos perfectos, no somos perfectos. Pero el Señor te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios nunca viene a juzgar, Jesús nunca viene a juzgarte. Jesús viene a confrontarnos, a restaurarnos y a levantarnos. ¿Hay alguien que puede decir amén? Sí, yo quiero que aquí tengo que orar. Si hoy tú dices al Señor, yo necesito hacer un cambio de dirección en mi vida, levanta tu mano ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás. Yo necesito hacer un cambio de dirección en mis pensamientos. La Biblia dice, arrepentíos. O sea, dice, y está fuerte, porque nosotros tenemos la experiencia. Dice, arrepiéntete, que el diablo te va a llevar. Tiene que ver, no es mentira. Pero te lo voy a decir un poco más. Sweet. Tu pastor es más sweet. Cambia de dirección. No dejes para mañana lo que puedes hacer. No procrastines tu bendición. No dejes para mañana. No lo hagas. ¿Por qué? Vas a ser como el faraón. Saca los sapos hoy, no mañana. ¿Sabe la historia, verdad? Vaya a la Biblia, a Génesis, Éxodo, y usted ve como un momento dado a un faraón le dice, Moisés le dice, hoy puedo libertarte de tus sapos. ¿Y qué pueden ser los sapos para nosotros hoy? Quizás el dolor, quizás la depresión, quizás la tristeza, quizás la desobediencia. La Biblia dice que Él es justo para que aquel que diga Señor, perdona. Dice la Escritura que Él lo perdona. Tú eres de Dios. No te confundas nunca. Dios te llamó y tú le perteneces a Él. Tú le puedes dar gloria al Señor. Ahí donde tú estás, tengo que hacer esto. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, yo creo que tú levantes tu mano y tú le digas, yo necesito, escucha esto bien. Y decirle, yo necesito hoy cambiar de dirección. Todo el que levante su mano, levante la mano otra vez. Yo necesito cambiar de dirección.
Yo tengo que arrepentirme. O sea, arrepentirme es cambiar de dirección. Ahora bien, yo necesito que tú entiendas que esto es poderoso. Porque si es la primera vez que tú le dices al Señor, yo te necesito en mi corazón. Yo necesito que tú vivas en mí. Y tú no lo habías hecho. Esta es para ti. Levanta tu mano ahí donde tú estás. Que tú le digas al Señor, yo te necesito en mi corazón. Alta la mano, Dios te bendice. Alta, aquí a la izquierda, Dios te bendiga. Alguien más que recibe al Señor, Dios te bendice. Allá atrás, levanta tu mano alta, la iglesia atenta, que recibe al Señor como su Salvador. Amén. Levanta tu mano, todo aquel, Dios te bendice, Dios te bendiga. Aleluya. Alguien más, Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. Levántela alto, que estas luces me ponen la... Pero yo sé que Dios te está viendo. Escucha bien. Todo el que levantó su mano, déjela arriba. Y escuche esto. Mira a su alrededor. Todo este pueblo que está aquí es tu familia. Hoy tú das la mejor decisión de tu vida. Entras a un reino. Eres llamado ciudadano. Pero tienes que hacer esta oración conmigo. Y la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Todo el que recibe al Señor como su Salvador en esta mañana, inclina tu rostro, iglesia. Padre, te doy gracias. Hoy te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero que entres a mi corazón. Me hagas una criatura nueva. Gracias por amarme. Gracias por haber dado la vida por mí. Hoy se escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy sé que cuando cierre los ojos en este lugar, los abriré delante de tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.